Hola a todos, gente de YouTube, soy David el demonio de tinta, y como verán la temática de este canal será, sobre creepypastas y una que otra cosa como críticas y tutoriales si se puede. Bueno, lo que nos reúne, esta noche, tarde o mañana es sobre la leyenda de Tiles Doll y se las contaré. Si quieren leerlo por su cuenta dejaré un enlace a la página de la cual saqué el creepypasta. Bueno, comencemos. No hace mucho tiempo en Estados Unidos y por ahí en la década de los 80 una serie de asesinatos se daban por las calles de una pequeña ciudad de aquel país del norte. La policía, sin saber el porqué de tales hechos y con inseguridad, se dio a la tarea de investigar a aquellas personas asesinadas. Al examinarlas cuidadosamente se dieron cuenta de que las víctimas habían sido fuertemente torturadas y asesinadas de una forma brutal y sanguinaria. Lo más escalofriante era que en el pecho de la víctima o en el lugar del crimen se habían encontrado talladas las iniciales con sangre T, de las cuales dejaban un rastro de sangre que dejaba el asesino por donde éste pasaba hasta acabar en un lugar sin pistas de donde se pudo esconder. La matanza más brutal tuvo lugar en una pequeña casa de ese lugar, donde murieron 5 personas de una forma inhumana y otras 2 sobrevivieron pero con heridas de gravedad. Uno de ellos murió antes de declarar, y el otro, con mucho temor y en llanto, dijo lo siguiente: parecía una pesadilla, una horrible pesadilla, parecía un pequeño e inofensivo osito de peluche, pero no era así. Empezó con una tierna sonrisa y después la cambió a una macabra con colmillos de demonio, de sus ojos brotaba sangre y emergían llamas, en su cabeza una especie de antena con una piedra de color rojo, con una voz macabra y no dejaba de saltar. El superviviente, después de terminar su historia, fue llevado al hospital más cercano. Ahí estuvo unos días donde él sufría de pesadillas y de alucinaciones hasta que un día perdió la cabeza y se quitó la vida. Esto hizo pensar a los policías que no era un asesino, más bien era un demonio. Al no tener pruebas concretas siguieron optando porque era un psicópata sanguinario. La noticia del asesino se difundió por todo Estados Unidos y la gente ya no salía de sus casas al atardecer. Las calles estaban completamente vacías alrededor de las 6 de la tarde y la gente temerosa cerraba con llave puertas y ventanas, compraban canasta básica de más para no tener que salir en varios días. Los asesinatos seguían y todos coincidían con las características. Una noche una pareja de policías se dio cuenta de una figura extraña que estaba escribiendo las iniciales TD junto a un masacrado cuerpo. Al darse cuenta los policías pidieron refuerzos. Esto alertó a aquel personaje y huyó hacia las afueras de la ciudad cerca de un cementerio. Una vez que llegaron los refuerzos, uno de ellos traía una cámara para poder tomarle una foto e identificar al asesino para hacer un expediente sobre él. Al entrar al cementerio se empiezan a oír ruidos entre las hierbas y constantes golpes a las tumbas. En eso un policía cae como tabla al suelo y empieza a sangrar por su garganta. Este pareciese retorcerse de dolor mientras su compañero toma una foto al criminal. Los policías aseguraron haber escuchado los ruidos mencionados y no se explican quién y cómo los hizo. En cuanto a su compañero difunto, tampoco se sabe cómo pudo pasarle semejante atrocidad sin que al menos pudiese decir algo o se hubiese dado cuenta. En el cuarto de revelado, ese policía, intentando revelar las fotos para identificar al asesino, se queda anonadado de lo intrigante que fue la foto. Sus compañeros le preguntan qué fue lo que viste, y al no querer que lo consideraran loco se dio por enseñarles la foto. Era un pequeño osito de peluche saltando de tumba en tumba. En su mano izquierda portaba una hacha llena de sangre y, como lo describió, es único superviviente de la matanza. De sus ojos escurría sangre y brotaban llamas, mientras en su cabeza tenía una antena con una piedra roja. Al darse pública esta foto del supuesto demonio, la gente en todo Estados Unidos entró en pánico al saber con qué clase de criatura trataban. Ahora, en vez de cerrar las puertas con llave, ponían rosarios, agua bendita, incienso, cenizas, artículos religiosos y demás para protegerse de aquel ser. Le preguntaron a un sacerdote qué podemos hacer ante esta clase de ente. Él respondió con toda seguridad: solo la fe nos puede salvar ahora. Pocos días después se dio una misa que duraría una semana para poder protegerse por medio de la fe y alejar a los demonios de aquellas personas creyentes. La gente de todas partes de Estados Unidos acudía para poder orar a su Dios que los proteja de ese ente diabólico que quería hacerles daño. Llevaban comida y bebidas para poder descansar un momento entre cada parte de la misa y solo dormían unas pocas horas. El último día de la gran misa el demonio se les apareció, esta vez con más sangre goteando de sus ojos, las llamas más vivas y con un desgarrador grito de desesperación con el que pedía que pararan este rito que lo destruía poco a poco. El sacerdote que celebraba la misa sin titubear rezaba en voz alta mientras le lanzaba agua bendita a ese ente macabro, el cual en un momento quedó paralizado, lanzó un grito aún más fuerte y desgarrador y explotó en sangre bañando a todos los de la presente misa.
La gente no lo podía creer, se habían librado por fin de ese ser. Poco después la vida comenzó a ser la misma y con los típicos problemas de la vida. Unos años después en Los Ángeles, California, la compañía de videojuegos Sega saca a la venta su nueva consola Sega Saturn. Un joven niño le pide a su mamá que le compre el juego, ella accede y junto con él le da un cartucho con el juego Sonic R. En el día de Acción de Gracias la madre llama a cenar a su hijo, le pareció extraño que no bajara y a ir a su habitación si hijo yacía muerto en su cuarto. La señora horrorizada llamó a la policía y les dijo lo siguiente: era algo espantoso, estaba como tendido en el suelo con los labios azules. Salía espuma de su boca, tenía las pupilas dilatadas y la mirada perdida, pero sin duda lo más espeluznante es que su juego estaba como trabado y repetía una y otra vez la frase "Can you feel this sunshine?". Se hizo la autopsia y se creía que había muerto por un ataque epiléptico pues él se había quedado jugando demasiado tiempo. En el funeral la madre regaló las pertenencias de su hijo y su juego de vídeo se lo regaló a el mejor amigo de su hijo. Este se dio cuenta de que el último juego que había usado era el de Sonic R y al analizarlo notó que el último personaje que desbloqueó era Tails Doll. El chico quedó impactado y dio a conocer el personaje en un blog. La gente volvió a alterarse por el parentesco con el demonio y muchos otros intentaron recrear la misa. El tiempo transcurrió y Sega dejó de crear al personaje Tails Doll por la terrible coincidencia de ese ente. Pareciese no más eso, una coincidencia, o al menos eso parecía hasta el año de 1998 cuando un asesinato parecido a el del demonio Ted se encontró en el mismo pueblo. Al igual que los demás asesinatos, el pecho de la víctima tenía grabado mensajes, en él decía lo siguiente: muchas gracias por vuestro miedo. Y a Sega por resucitarme. A partir de ahora no tendré cuerpo ya que soy el Tails Doll. La gente exigía una explicación, a lo que Miyamoto creó un dichoso sello que bloqueaba la maldición del Tails Doll. Curiosamente hay muchos que han intentado romper el sello del juego y ver qué pasa, incluso han intentado invocarlo, para eso se han hecho una de estas diferentes llenas. A la medianoche reproduce la canción del juego Can You Feel This Sunshine mientras las luces están apagadas, te miras a un espejo y todo yace cerrado. Si ves una luz roja se dice que eso es lo último que verás y si además quieres jugar el juego descárgalo de alguna página de internet, no ocupa más de 152 megabytes de RAM y solo necesita 8 bits de color. Para romper el sello desbloquea a todos los personajes, consigue las 7 esmeraldas caos y desbloquea a Tails Doll consiguiendo las 4 monedas Sonic del 2 nivel y ganando la carrera. Después tendrás que ganarle a Tails Doll. Después de desbloquearlo debes de usar a ese personaje en el modo de captura en carrera, ahí debes capturar al Sonic dorado y si lo logras habrás roto el sello. Se ha comprobado que esta historia tiene por mucho verdad, en cambio lo del juego coincidencia o no aún siguen habiendo sucesos inexplicables relacionados con estos. Si Ted es verdad mejor no entrometerse, ¿tienes el valor o la estupidez de invocarlo? Suerte y yo, que era mi preferido. Wow, ¿qué les pareció? En lo personal a mí me dio miedo, y es porque Tails Doll sí me da miedo. Bueno, eso fue todo por hoy y si quieren, otro creepypasta den like y buenas noches jeje yo lo cuido.